Hola, bienvenidos. Seguramente traes muchas ganas de invertir o ya eres inversor y quieres aprender más. Por eso le diste clic a este video. Y es que estás en el lugar correcto, porque en LATAM Lead hablamos de todo tipo de inversiones en todos los mercados, ya sea en inmobiliario, en negocios. Nosotros nos especializamos en inversiones en el mercado de valores o criptoactivos, pero nos encanta hablar de todo tipo de inversiones. Así que en este caso te quiero hablar de las inversiones en el mercado inmobiliario. Y es que el real estate es uno de los mercados en donde más me encanta invertir o estar actualizado, ver cómo se están moviendo las cosas, porque este refleja mucho acerca de la calidad de vida de las personas o de la cultura de un país o de una región. También porque el mercado de real estate es el mercado donde las mayores fortunas de toda la historia tienen invertido su dinero, ya sea en propiedades o terrenos, y a donde la mayoría de las personas aspiramos a poder ser partícipes, ya sea rentando propiedades o teniendo negocios o rentando locales o comprando y vendiendo casas. En fin, hay muchísimas formas de meterte a este mercado y hoy quiero discutir contigo un análisis del retorno y riesgo de rentar o buscar recibir beneficios por renta en el mercado inmobiliario, así viendo qué tipos de propiedades hay y qué retornos puedes esperar de cada tipo. Así que sin más, vamos a ello. Así que ahora sí, aquí estamos, una pequeña presentación que les tengo acerca del análisis de retorno y riesgo de los tipos de renta inmobiliaria. Vamos directamente a la gráfica que les acabo de preparar, donde en la vertical tenemos del lado izquierdo cada uno de los principales sectores, como son la renta para la vivienda estudiantil, la renta para el adulto mayor, la renta de oficinas, la renta de locales comerciales, la renta de complejos industriales, la renta de departamentos y casas. Esos dos son los habitacionales más comunes, los habitacionales clásicos, y estos de aquí hasta arriba son usualmente conocidos como nichos de mercado dentro del mercado de habitacionales. La renta de complejos industriales, la renta clásica habitacional de departamentos y casas. Estas de acá arriba también son rentas habitacionales, pero se consideran nichos de mercado dentro de las habitacionales porque son a un sector más específico, como es la vivienda estudiantil, la renta para el adulto mayor. Después, en la horizontal tenemos lo que más nos interesa, por supuesto, que son los retornos esperados netos de cada tipo de propiedad. Vamos a ver un ejemplo rápido porque vamos a ir de arriba hacia abajo, donde tenemos la vivienda estudiantil. Tenemos que tener un retorno esperado entre el 13 y el 14% de todos los nichos de mercado, y esto es clave, esto es sumamente importante. Lo que debes de saber es que, como ves, hay un rango de retornos de cada uno. Por lo tanto, si lo que te ofrece esa compra de esa propiedad está por debajo del rango esperado, no te conviene y no debes entrarle, ya sea por la ubicación, ya sea por las condiciones de la propiedad o porque el mercado no es tan bueno. No te conviene entrarle si estás por debajo de los rangos. En cambio, si estás dentro de los rangos, ahora sí puedes considerarlo como una buena compra, como una buena inversión. Por el otro lado, si estás por arriba de estos rangos, o sea, por ejemplo, si en el de oficinas estás por arriba del 12%, o sea, si ya llegas del 13 en adelante, estamos hablando de una excelente inversión. Entonces, en cualquiera de estos tipos de mercado, de estos tipos de propiedad, si estás por arriba de los rangos, es muy buena inversión y sí te recomendaría que le entres. Así que ahora sí, pues ya tenemos más o menos la idea de cuánto tienes que estar recibiendo de retornos. Lo puedes ver aquí fácil en el gráfico. Vivienda estudiantil y adulto mayor tienen que estar dando normalmente, te recuerdo que estos son valores promedio después de muchos datos en muchos mercados, en ciudades grandes, ya sea tipo Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Estos son los valores aproximados que debes estar recibiendo de este tipo de propiedad. Así que ahora sí vamos a estudiar uno por uno cuáles son los riesgos y los beneficios, o por qué es más conveniente uno sobre los otros. Vamos a empezar por los nichos más específicos, que son la vivienda estudiantil y de adulto mayor. Antes de eso, quiero aclararte que existen otros, pero son
menos comunes y esos son los que me parecieron más interesantes para esta presentación, porque son los que puedes encontrar y a los que puedes tener mayor acceso. Estos nichos son más específicos porque los clientes o las personas que van a residir dentro de estas propiedades tienen necesidades diferentes a las de los demás. Por ejemplo, la vivienda estudiantil usualmente para que alcance estos retornos tiene la necesidad de estar cerca de áreas universitarias, porque como te darás cuenta son los retornos más altos. Pero el riesgo es que si no estás cerca de una universidad, no vas a tener la demanda necesaria para poder requerir este tipo de pagos de la renta de la propiedad anual. Y te recuerdo que estos son porcentajes en comparación al valor total de tu inversión. Por lo tanto, hablar de 13% y 14%, la verdad es que es bastante alto. Para referencia, si tú lo tienes invertido en bonos, te va a dar alrededor del 4 o 5%. Si lo tienes invertido en el S&P 500, te debería estar dando entre el 7 y 8% anual. Aquí estamos hablando de departamentos que puedes rentar, ya sea por recámara para estudiantes. Por lo tanto, el costo que puedes sacar por recámara es mayor. Otro de los riesgos de este sector es que se mueven mucho los inquilinos, o sea, entran pero se van en 6 meses. Por lo tanto, tienes que estar muy activo para poder mantener la propiedad rentada al 100% la mayor cantidad del tiempo. También estamos hablando de un mueble, de tipos de muebles específicos que normalmente son de menor calidad de los que encontraríamos en las viviendas habitacionales familiares, ya que los muebles de la vivienda estudiantil tienden a degradarse más rápido. También el dinero que vas a gastar en la manutención usualmente es mucho mayor que en el resto de las propiedades a invertir. Es por eso que colocamos esta en la parte más alta, ya que sí, los beneficios pueden ser grandes, pero también la manutención es mucho más grande y los riesgos que no esté rentado o de que sufran daños usualmente son mayores. El siguiente nicho de mercado es el de la vivienda de adulto mayor. Este tiene varias cosas muy similares con el de estudiantil. Por ejemplo, es más difícil tener inquilinos para este tipo de nicho, ya que la demanda es mucho menor, por lo tanto es mucho más difícil conseguir inquilinos para este sector. Usualmente una de las ventajas es que una vez que los consigues, arriendan o rentan la propiedad por mucho tiempo, ya que este tipo de clientes no buscan moverse seguido porque eso es muy incómodo para ellos y prefieren mantenerse en un lugar que ya conocen. Los espacios usualmente son pequeños también, así como en el de vivienda estudiantil, son más pequeños que los departamentos o las casas. Y otro gasto, y por lo cual también es un poco más riesgoso este tipo de sectores, porque usualmente los muebles o la adaptación que tienes que hacer para que sea lo más cómodo, lo más adecuado para este tipo de clientes es mayor, ya que necesitan muebles especiales y la propiedad se tiene que adaptar a sus necesidades. Por lo tanto, la inversión es mayor que en la de vivienda estudiantil. Ahora sí, vamos al de oficinas y locales comerciales. Usualmente estos dos van de la mano, pero también tienen sus riesgos y estos están más ligados a lo que está ocurriendo en la economía. Vamos primero con el de oficinas. Por ejemplo, en el de oficinas también tienes la dificultad de conseguir una empresa o alguien que te quiera rentar una oficina, porque la demanda es menor que como en el de estudiantil o en el habitacional de departamentos. También en oficinas vemos que influye mucho dónde están ubicadas, porque usualmente las empresas quieren estar donde se están acomodando la mayoría de oficinas. Te voy a poner el ejemplo de Ciudad de México, donde las grandes empresas, las empresas internacionales, buscan estar en Reforma, en Polanco, en Santa Fe. Por lo tanto, si tú quieres comprar un edificio de oficinas, no lo sé, en Coyoacán, va a ser más difícil rentarlo a una empresa porque estás fuera de la zona de alta demanda. Finalmente, también este tipo de propiedad se ve afectada bastante por lo que suceda en la economía. Por ejemplo, en épocas de crisis las empresas tienden a quebrar. Por ejemplo, los cisnes negros, ya sea un ejemplo como el del COVID, demandaron a todos a trabajar desde casa, pues te puede dar en la torre porque las empresas van a buscar cerrar contratos o disminuir lo que gastan en la renta de metros cuadrados para su espacio de oficinas. El siguiente nicho que vamos a checar es el de locales comerciales. Este es especialmente atractivo porque usualmente este tiene uno de los metros cuadrados más caros de todos. O sea que el retorno de inversión por metro cuadrado es de los más grandes. El riesgo, por supuesto que el principal es la ubicación. Por alguna u otra razón, yo creo que todos los hemos visto, hay locales de negocios buenísimos, pero quizás nada más porque los pusieron en la esquina equivocada simplemente no pegaron. Y otros negocios
negocios tuvieron muchísima suerte, muchísimo éxito, no siendo negocios tan atractivos, pero estaban en la ubicación correcta. Otra de las desventajas del local comercial son las adaptaciones que tienes que hacer cada vez que cambian de operarios, cada vez que hay un negocio nuevo en el local, usualmente se tienen que hacer adaptaciones, porque suponiendo que tienes un local de venta de ropa, quizás no se necesitan tantas adaptaciones, pero si luego el que te está rentando se va, luego llega alguien que quiere poner un café o un pequeño restaurante, va a tener que adaptar muchísimas partes, hacer nuevas instalaciones, probablemente poner una barra, y eso afecta en el largo plazo tus oportunidades de rentarlo, porque nuevamente vas a tener que hacer adaptaciones, invertir más dinero, aunque usualmente esto lo van a poner los que te están rentando la propiedad, pero esto afecta la calidad de las condiciones del local en el largo plazo. Bueno, también para los locales comerciales te traigo una regla de oro. Si quieres saber en cuánto tienes que evaluar la renta del local comercial, tienes esta regla de oro. Usualmente los locales comerciales se rentan al doble de lo que cuesta el metro cuadrado habitacional en esa misma zona. Por ejemplo, si el metro cuadrado de un departamento está vagamente, digamos, unos $30, bueno, el de local comercial va a tener que estar aproximadamente en $60. Siguiendo con esta tabla, vamos a las naves industriales. Usualmente este tipo de rentas, bueno, de propiedades, son muy atractivas porque las rentas son a muy largo plazo y una vez que consigues un cliente, puede que se quede ahí por décadas. La desventaja es que de todas estas, probablemente en estas se necesita la mayor cantidad de capital para poder comprar una nave industrial, ya que son muy caras en comparación con el resto de este tipo de propiedades. Por supuesto que los retornos también son muy buenos, pero necesitas tener un gran capital para entrar en este sector. Y otra cosa que se debe considerar acerca de las naves industriales es que, a diferencia del resto que pueden estar dentro de la misma ciudad o incluso en el centro o en zonas altamente demandadas o de mucho tráfico de personas, las naves industriales por lo regular están a las afueras de la ciudad o en zonas marginadas o en campos alejados de la ciudad o espacios industriales donde el tiempo de movilidad para llegar a ese lugar puede ser entre 1, 2 o hasta 3 horas. Y ahora sí, finalmente vamos con mi favorito y el favorito de muchos y probablemente el que más te interesa, que es el de los departamentos. Como ves, los departamentos idealmente te tienen que estar dando entre 4 o 5% o más neto anual. Usualmente son una compra muy segura y siempre vas a tener quien los rente, especialmente en ciudades grandes. Te recuerdo que esta tabla está diseñada con base en datos de ciudades grandes. Y una ventaja que tienen los departamentos sobre el resto de este tipo de propiedades es que en el momento en que tú quieras vender tu propiedad, de todas esta es la que más rápido se vende. O sea que si tú necesitas el dinero o cerrar la deuda por cualquier razón, en este caso tienes la salida más fácil. También te puedo agregar que la diferencia entre rentar un departamento o amueblado o no puede variar entre el 10 y el 20% de lo que lo rentarías sin los muebles, dependiendo de la calidad de los muebles y también si estos son de lujo o no, puede irse hasta arriba del 20%. Dos datos importantes a considerar en los departamentos y las casas es que la ubicación, lo que más le da valor es que esté muy bien conectada, es decir, en zonas donde tengas medios de transporte cercanos y también que sean zonas seguras. Esto desgraciadamente es muy importante en las ciudades de Latinoamérica y eso le puede dar mucho valor a la propiedad. Especialmente hoy en día vemos que la gente busca menos casas, especialmente por lo caro de rentar las casas, y se van más por la opción de departamentos. Por eso la demanda de departamentos es muchísimo mayor que lo que era hace 30 años. También los complejos de departamentos crecen cada vez más y es fácil adquirir departamentos un poco más baratos, ya que el tipo de construcciones ofrece muchos departamentos y puedes invertir en ellos con opciones muy convenientes cuando compras en planos o llegas a un acuerdo con las desarrolladoras para un plan de pagos que se acomode a tus necesidades. Finalmente, ahora sí pasemos a las casas, pero antes quiero mencionar que para ambos, departamentos y casas, podemos diferenciar entre departamentos y casas de lujo y departamentos de clase media o clase baja. Usualmente las propiedades de lujo no se compran para renta, ya que las rentas son muy altas, muy altas. Es difícil encontrar quien te las rente. Usualmente una propiedad de lujo la compra gente con gran capital, lo compran para ellos y no para rentar. Por lo tanto, si lo que tú planeas es rentar tu propiedad, probablemente te convenga ver
cuál es lo más demandado. Evaluando los ratios de retornos, los departamentos de clase media dan los mejores retornos y tienen la mejor calidad y son los que más se evalúan en el largo plazo, ya que estos son los más demandados. Y la diferencia entre las casas y departamentos es que usualmente los departamentos requieren mucha menor manutención que las casas. Las casas necesariamente alguien tiene que ir periódicamente a revisar que todo esté en orden, que no haya ocurrido nada, que no te hayan robado o que no se haya descompuesto algo, y los departamentos es mucho más fácil tener control sobre ellos, especialmente cuando hay acuerdos condominales en los departamentos, que eso te da cierto grado de seguridad y de vigilancia, mientras que en las casas es mucho más independiente y tienes que estar mucho más al pendiente de estas propiedades. Finalmente, como vemos, las casas son más seguras porque quiero hacer notar que esta diagonal que podríamos plantear aquí, yo te la voy a plantear en la siguiente diapositiva, representa los riesgos. ¿Qué es más riesgoso? La vivienda estudiantil. ¿Qué es lo menos riesgoso? Las casas. Pero también tiene el menor porcentaje de retornos. E igualmente presenta que casas de más lujo usualmente son más difíciles de rentar y dan menores retornos en comparación al valor de la casa, a diferencia de casas de clase media que son más fáciles de rentar y dan mejores retornos. Y ahora te voy a pasar para que pongamos en comparación con otro tipo de activos los riesgos de tener propiedades. Como vemos, los riesgos de tener propiedades son mucho menores que comprar acciones y por supuesto que comprar criptoactivos, pero son mayores que tener tu dinero invertido en tasas fijas, en tasas de retorno fijas. Y por supuesto es más seguro tener tu dinero en efectivo, en cash, pero no vas a tener ningún retorno de ellos y sinceramente en la largo plazo es más riesgoso tener tu dinero en efectivo porque la inflación se lo va a devorar. En cambio, si lo tienes en activos de interés fijo, por lo menos te vas a asegurar de contrarrestar la inflación y tu dinero va a crecer poco a poco en el largo tiempo. En propiedades normalmente tienes muy buenos retornos, aunque la inversión es mucho más grande que la necesaria con las acciones, pero este tipo de activos, las propiedades, tienen retornos por la valuación de la propiedad en el largo tiempo, ya que sabemos que el valor de las casas, de los departamentos, por ejemplo, se dobla, es decir, que crece un 100% usualmente cada 10 años. Y esto son datos de Estados Unidos, pero sabemos que en el resto de Occidente más o menos se replican estos datos con mayor o menor fuerza. También puedes obtener retornos mayores que tener tu dinero en retornos de interés fijo como los bonos del gobierno. Por eso son mucho más atractivos. Así que si pusiéramos la tabla aquí, veríamos que después del interés fijo vendrían las casas, los departamentos, los locales, las oficinas y los nichos como las viviendas de estudiantes antes que las acciones. En las acciones puedes generar retornos muchísimo mayores. Pero por supuesto el riesgo de operar en bolsa, de tener tu dinero invertido en acciones, es muchísimo mayor que tenerlo invertido en propiedades. Con eso terminamos el análisis, no sin antes recordarte que tienes que tener muy presente los retornos de cada propiedad, porque si estás debajo de estos retornos, por ejemplo, si un departamento te va a estar pagando el 2 o 3% anual, no te conviene. Tienes que buscar al menos 4 o 5% en adelante, y así para todas las propiedades. Con eso termino este video, y si este contenido te ha parecido de valor, se ha aportado a tu conocimiento para tomar mejores decisiones a la hora de invertir, te invito a que te suscribas y nos regales un like, me apoyaría muchísimo este proyecto. Y también te recuerdo que si quieres seguir aprendiendo sobre todo tipo de inversiones, especialmente acerca de invertir en bolsa, sobre criptoactivos y sobre el mercado inmobiliario, estás en el lugar correcto, porque nosotros ofrecemos información de élite acerca de estos temas, porque sabemos que una buena educación financiera puede ser la diferencia en la calidad de vida de ti y de tu familia. Sin más, yo me despido, no sin antes desearte mucho éxito en tus inversiones en este año. Nos vemos en el próximo video.